andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Un gusto saludarlos en este día. Soy Andrés Carmona, editor político de Blue Radio. Bienvenidos al Andén, el programa de jóvenes para jóvenes. Los estaré acompañando este programa mientras Camila Carvajal regresa de unas merecidas vacaciones. Las noticias en esta semana estuvieron marcadas, entre varias cosas, por la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal Superior de Bogotá determinó emitir libertad inmediata al exmandatario que incumplía desde el pasado 6 de agosto prisión domiciliaria en su hacienda en Río Negro. El motivo o los argumentos que presentó el tribunal fue que lo expuesto por la entonces jueza 44 Sandra Liliana Heredia para emitir la detención domiciliaria fueron argumentos vagos, imprecisos y subjetivos, por lo que el expresidente podrá mantenerse en libertad hasta que el tribunal defina la apelación de esa condena por 12 años en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. ¿Cómo lo celebró el exmandatario? Haciendo política, visitando el municipio de Sabaneta, Antioquia, en donde envió un mensaje de lo que él quería, no era fuera Petro, sino adentro democracia. También esta fue la semana en la que inició la discusión del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República. 556 billones de pesos tendrá el monto inicial de este presupuesto, sumado a una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. La presentación la hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien presentó algunos de los impuestos o hizo ese abrebocas de esos impuestos que va a traer esta nueva reforma tributaria, entre los que están, por ejemplo, y modificación al IVA para servicios y productos que utilicen los sectores más pudientes, los sectores más ricos. También temas como impuesto al licor, al tabaco, manejo del impuesto al carbono y modificación del impuesto al patrimonio. Sin embargo, esta es una pelea en medio de un año electoral, preelectoral, el Congreso operando a media marcha. Vamos a ver si están dispuestos a aprobarle, a cambio de que no pierdan los votos los congresistas, esa reforma tributaria, o si el gobierno va a tener que expedir el presupuesto por decreto. Por supuesto, también el protagonista de la semana, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, a quien terminó con ciudadanía en Nicaragua. Aunque el gobierno el sábado pidió de manera urgente la extradición de Carlos Ramón González para responder por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, gobierno que también había gestionado la llegada de González a Nicaragua y esa primera residencia. Al final el régimen de Daniel Ortega les dijo que no, que en vez de darle residencia le iban a dar estatus de asilo político. También fue la semana de los disturbios en el fútbol, primero en Colombia, en Bogotá, el pasado miércoles, ese partido entre Millonarios y Unión Magdalena, que se suspendió por 40 minutos porque empezaron a lanzar zapatos, intentaron invadir la cancha y posteriormente los hechos o las manifestaciones se trasladaron hacia la carrera 30, al costado del Estadio El Campín. Esos hechos no llegaron a mayores porque ahí inmediatamente intervino la fuerza pública, pero lo grave estuvo en Argentina, en ese partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. Explosivos, armas, 19 heridos y por supuesto la cancelación del partido. Pero también este fue la semana en la que se dieron los resultados de las elecciones en Bolivia. Por primera vez en 20 años, la izquierda, liderada por Evo Morales, sale del poder. Va a haber segunda vuelta entre Rodrigo Paz, que fue la gran sorpresa, un senador de centro derecha, obtuvo 1.625.000 votos, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo 1.356.000 votos, dos candidatos de centro derecha o de derecha, quienes van a competir la segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Mientras tanto, el evismo, el movimiento de Evo Morales, perdió todo, perdió la presidencia, pero también perdió la representación del Congreso. Pasó de tener cerca de 96 congresistas en la Asamblea Plurinacional de Bolivia a solo tener un diputado. Con eso queda en vilo el futuro de la izquierda en Bolivia. Ya será la derecha la que gobierne. Y precisamente por ese tema y por otros
hechos electorales que han ocurrido en los últimos años. Vamos a poner un ejemplo: Ecuador, el cambio del correísmo al gobierno de Daniel Noboa, las posibilidades de que en Perú lo que era antes el gobierno de Pedro Castillo y posteriormente el de Dina Boluarte sea reemplazado en las elecciones del próximo año por un gobierno de derecha, el cambio en Argentina de la Casa Kirchner al gobierno del León Javier Milei, pues nos pone la gran pregunta: el péndulo político se está moviendo de un extremo a otro, se está quedando en el centro, se está quedando en la derecha. Latinoamérica, ¿cómo está viviendo este péndulo político? Y por supuesto, ese es el debate de hoy, de los jóvenes para jóvenes. Bienvenidos al Andén de Blue Radio, súbanse, que ya comienza el debate. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y seguimos en el Andén de Blue Radio, el debate de jóvenes para jóvenes, los hechos nacionales, internacionales, con esa mirada que pocos ven, que muchos esperan y que dependen del futuro de nuestra sociedad. Saludo a los panelistas que me acompañan esta tarde, esta noche, en el momento en que ustedes estén escuchando y viendo el Andén de Blue Radio. Por supuesto, a quienes están de forma remoto. Inicio con Luisa Fernanda Portela, experta en relaciones internacionales. Luisa, bienvenida. Gracias por subirse al Andén de Blue Radio. Gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto subirme al Andén de Blue. Esta siempre ha sido mi casa y qué bueno hoy llegar y no estar en un debate en relación a las elecciones que se están dando y que se vienen muy pronto. Gracias, Luisa. Saludo ahora a Andrés Cabrera, asesor en transformación digital. Andrés, bienvenido al Andén. Hola Andrés, buenas noches a ti y a todos los panelistas y los oyentes de Blue. Un gusto saludarlos. Y saludo también a quienes están aquí en la mesa, otro de la casa, otro conocido de la casa, Jonathan Silva, analista político y experto en relaciones internacionales. Jonathan, bienvenido aquí al Andén, gracias por subirse. Andrés, gracias por la invitación, un saludo a todos los compañeros hoy de la mesa y bueno, vamos a discutir, debatir o disertar, todavía no sé, sobre el tema de las elecciones en América Latina. Y por supuesto, una nueva cara que se sube aquí al Andén de Blue Radio. Ella es Isabela Romandini. Ella es politóloga, magíster en gerencia pública, miembro de la Red de Servidores Públicos de América Latina, analista de comunicación política. Isabela, gracias por subirse al Andén. Muchas gracias. Emocionada de subirme con ustedes y bueno, de ver qué ola viene en estos tiempos para América Latina. Bueno, y comienzo con usted, Isabela, precisamente, y es: Bolivia sacó, por así decirlo, a la izquierda después de 20 años. Ya va a haber un gobierno de derecha, la Asamblea Legislativa está prácticamente entre sectores de oposición al gobierno de Luis Arce. ¿Qué está pasando? ¿Cómo analizar ese resultado? Mira, yo creo que lo que pasa en Bolivia es súper interesante porque, bueno, es una verdad que Evo empieza todo este mandato de la izquierda justamente en una oleada rosa que empieza a vivir América Latina en los 2000, ¿no? Esto se puede también ver un poco asociado al liderazgo que mantuvo en su momento Chávez y como todas estas ideas del proyecto del socialismo del siglo XXI que querían y deseaban proyectar para América Latina. Pues como Bolivia, bien se sabe, un estado plurinacional en el cual las etnias, los grupos minoritarios tienen gran relevancia dentro del país y se puede presenciar el gran descontento social, económico que ha estado viviendo Bolivia en los últimos años. Es importante mencionar que, y creo que puedo enfatizar en 3 factores principales por lo cual este cambio resultó de ser de esta forma, y es que primero la izquierda tenía una división muy profunda internamente, no se ponían de acuerdo, Arce toma el mandato del partido del MAS, inhabilitan a Evo Morales, bueno, todas estas cuestiones políticas internamente del partido. Los egos, todos querían ser presidentes, ¿no? Entonces esto lo podemos asociar también a otros países de América Latina. Cuando todos quieren ser presidente, lograr un punto en común es muy complejo y eso pierde popularidad de cierta forma en la escena política. Y realmente, por último, también la crisis política económica que mencioné anteriormente. Pues durante todo este tiempo se intentaron poner paños de agua tibia, pero
hubo muchas irregularidades, más de 115.000 millones de dólares malgastados, mucha informalidad en el empleo, irregularidades económicas con el dólar, entre otras cosas que ya el pueblo no está dispuesto. Gracias, Isabela. Retomo con usted, Jonathan. ¿Cómo entender esta situación de Bolivia? Yo creo que hay un desgaste también en los liderazgos de la izquierda en América Latina. Creo que se quedan cortos a la hora de asumir sobre todo retos económicos. Bolivia tenía un IPC del 24, casi 25%, o sea, una alza en los precios, en el consumo totalmente alta, creo que es la segunda más alta de América Latina. Obviamente también unos índices o percepción de corrupción alta, y ese desgaste y esos choques económicos, esos problemas económicos llevan a desgastar realmente las bases que normalmente acompañan a las izquierdas en América Latina. Cuando el votante se encuentra con una realidad que es que su bolsillo está menos gordo, que le toca pagar más caro el transporte, que le toca pagar más cara la alimentación, que realmente el acceso a la salud, a la educación es insuficiente, pues terminan dando un giro. Ahora, a mí lo que me sorprende de Bolivia, y habría que analizar un poco los dos candidatos que quedan, es que no son candidatos de un corte tan populista, sobre todo quien queda en primera arriba en las encuestas, tiró un discurso muy centrista. O sea, yo no diría que subió tanto una derecha, sino sí como se está analizando una centro derecha, una persona que dice aquí no le vamos a apostar ni al estatismo ni al neoliberalismo, entonces no se pinta ni de derecha ni se pinta de izquierda, sino que se está yendo por el centro, y puede despertar también un sentir en movimientos cristianos también, que son fuertes en Bolivia. Son fuertes en toda América Latina de corte evangélico, pero sobre todo también en Bolivia. Entonces yo creo que puede despertar un voto interesante ahí, podría estar ganando las elecciones, también porque quien queda atrás, como tú lo dijiste, es una persona que ya viene de gobernar. Entonces la primera persona que va adelante se vendió también un poco como antiestablecimiento, aunque creo que ya había sido alcalde, congresista también. Entonces, pero ese es su discurso fuerte, el antiestablecimiento, y también aprovechó la división que hubo en la izquierda para competir, y creo que eso es un punto a favor en este momento de otra cara en Bolivia. Luisa, esta derrota del MAS en Bolivia, ¿se puede explicar por qué hay una derecha que se está fortaleciendo o más por los errores de la izquierda? Lo digo porque Evo Morales, chocando con quien fue su compañero de muchos años, Luis Arce, invitó y llamó a lo que era el voto nulo, y ese voto nulo obtuvo 1.200.000 votos. Casi le gana a Tuto Quiroga en la votación. Entonces, ¿esto es un fortalecimiento de la derecha o es más por los errores de la izquierda? Vale, Andrés, gracias por la pregunta. Bueno, como ya lo había expresado anteriormente, considero que en este momento ese movimiento pendular que se está dando en la región de América Latina, y más que todo en este momento en Bolivia, no es tanto por una convicción ideológica de los pueblos o de sus comunidades, sino considero yo, Andrés, que es más por un cansancio con la gestión y la frustración económica. Vemos ahorita una Bolivia con un posible retorno al gobierno de derecha, como bien ustedes ya lo han dicho, con apoyo, por ejemplo, del FMI, y algunas medidas de ajuste cambiario, sobre todo en la parte económica, ¿no? Entonces, pues efectivamente esto implicaría un viraje frente a la larga hegemonía del MAS, como ustedes habían dicho, ya lleva un poco más de 20 años. Sin embargo, pues vamos a ver también cómo queda esta segunda vuelta en relación a la parte legislativa, ¿no? Ahí pues vemos una señal clara de giro hacia la derecha, pues ha condicionado un poco la gobernabilidad, porque si bien hay un cambio y va a haber un cambio después de 20 años, no es para nadie un secreto que también van a haber unos cambios en las políticas públicas, un enfoque quizás más progresista anteriormente, virado hacia lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, hacia unos modelos de política pública más de derecha liberal o un conservadorismo fuerte. Entonces, a tu respuesta es si bien hay un viraje hacia la derecha, es más un castigo respecto a la gestión que se está haciendo o la gestión que hizo este movimiento grande que surgió en América Latina con el tema del socialismo del siglo XXI.
Andrés, ¿cómo entender lo de Bolivia? Andrés, pues la verdad es que la coyuntura está mostrando que el péndulo realmente está yendo para la derecha, pero no podemos olvidar la influencia que tiene Argentina sobre el pueblo boliviano. Javier Milei ha demostrado con hechos cómo económicamente Argentina empezó a crecer, y Bolivia, al ser tan influenciada por Argentina, pues también está viendo todo esto que está realizando Milei, y la batalla cultural que han venido realizando desde Argentina influye claramente en el electorado boliviano. La gente está cansada de las mentiras de la izquierda, la gente está cansada de las ilusiones que le vendieron y que finalmente no pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque los únicos que viven bien, los únicos que mejoran son los politiqueros de izquierda, ¿sí? Con las acciones que ellos plantean hacia los países que gobiernan. Lo podemos ver el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, diferentes países que desafortunadamente han caído en esta mentira del socialismo del siglo XXI, y que pues las consecuencias las están viviendo los pueblos. Claramente la influencia que también está teniendo Estados Unidos hoy dentro de la política y dentro de la geopolítica mundial, pues influye. Los pueblos no quieren estar en guerra con Estados Unidos, los pueblos no quieren tener problemas con Estados Unidos, porque es el principal socio económico de las economías de Latinoamérica, y pues la gente lo entiende. Entonces hay bastantes variables que han venido afectando este cambio. Gracias a Dios, la verdad yo me alegro que las sociedades estén entendiendo que la izquierda no es la solución. ¿Por qué? Porque la izquierda miente, la izquierda ilusiona con causas que son buenas, ¿sí? No podemos decir que son causas malas, son causas buenas, no todas, algunas, pero que al final no las traducen en gestión y de verdad en realización de lo que la gente espera. Pero Andrés, ahí no habría también que darle un reconocimiento a algunos gobiernos de izquierda que en los últimos años aún así trataron de hacer la tarea. Es decir, el gobierno de Lula da Silva fue un gobierno reconocido como de avance en América Latina. Estamos, aún así, después de la crisis del año 2000, el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno que reactivó la economía argentina. Es decir, esto no podría ser más el asunto de unos liderazgos que no están funcionando, más que de un pensamiento que está fallando. Pues digamos que Brasil no es de izquierda radical, sin embargo hoy están teniendo muchos problemas sociales. La gente no está contenta con Brasil, la gente no está contenta con el 50% de arancel que le puso Estados Unidos. Sin embargo, hoy Brasil se desmarca de Nicolás Maduro, ¿sí? Al saber pues que él es el líder del cartel de los soles, y se alejan de esa izquierda radical. Yo siento que los líderes de izquierda, la mayoría, ¿sí? El 90% de los líderes de izquierda no han cumplido las expectativas, y puedes tener razón ahí, Andrés, en lo que tú dices. Sin embargo, para mí esos liderazgos de izquierda siempre han traído deterioro, pobreza, tristeza y engaño a los pueblos. Sí, yo estoy de acuerdo un poco con Andrés. O sea, yo creo que acá todo parte de tener un liderazgo que realmente sea también un gerente público, ¿no? Porque entonces yo hago unas promesas y entonces empiezo a pedir impuestos, aumentar estos gastos, y termino endeudado, sin cumplir los programas sociales que quiero lograr, y me quedan otras cosas a un lado. Yo creo que actualmente América Latina tiene un gran problema, y ha sido la bandera de muchos líderes, es la bandera de la seguridad, ¿no? Entonces, pues, o sea, obviamente todas las izquierdas son muy distintas. Hay que hablar de la izquierda de México, que obviamente México es un país totalmente distinto geopolíticamente hablando, cumple un papel muy importante en la región, pero sí se sigue manteniendo un liderazgo de izquierda, ¿no? Con estas promesas de AMLO y la popularidad que se mantiene, pero fíjate cómo también está en un tema de seguridad y migratorio muy complejo, ¿no? Entonces, países del sur más abajo ven estos problemas de seguridad como una amenaza, y son estas banderas que quieren empezar a llenar los nuevos líderes, y que la gente realmente empieza a priorizar más este tipo de libertades personales, individuales, sociales, en cambio de promesas incumplidas que evidentemente a largo plazo nunca dieron frutos. Yo creo que va más por ahí este tipo de abanderamiento. Andrés, perdón, sí. Yo ahí quiero reforzar un tema
ola progresista, digamos que 2018, 2022, todo lo que se viene realizando a través de lo que ha pasado en los diferentes países, con AMLO, con Petro, con Boric, con Lula, con Fernández, también se topó con realidades fiscales y de temas de inseguridad y baja gobernabilidad en algunos casos, lo cual implicó que su falta de y amplificara esos problemas que ya se venían dando por su falta de mano dura también. Entonces, no es como que recibieron unos países totalmente dados para gobernarlos, sino que si bien ya tenían unos problemas, su falta de gobernabilidad los amplificó y el malestar social ahora se canaliza hacia discursos evidentemente de orden y disciplina a raíz de estas realidades de inseguridad y realidades fiscales y más hacia una libertad radical de mercado, un poco como lo que vemos en Argentina, un poco lo que vemos también del Salvador, Sí, pero nuevas derechas que llegan o que van a llegar a los diferentes países de la región, porque algunas son de pronto más pro-nacionalistas, otras son más pro-libertad de mercado, ¿no? Son también diferentes matices ahí que debemos tener en cuenta. Pero, Jonathan, ¿hay matices en esta ola? Porque es que pareciera que entonces el rechazo total a la izquierda pareciera que fuera al unísono. Y todos entonces quieren ser el nuevo Milei, todos quieren ser el nuevo Bukele, todos quieren prácticamente, voy a decirlo así, congraciarse con Donald Trump. Pero no hay camino, es decir, no hay lugar, por ejemplo, a visiones más moderadas que también rescaten los temas sociales, porque es que aún así lo que llevó a una ola de fortalecimiento de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica fue el abandono de los temas sociales y de una deuda social en el continente. Mira, que hay varios factores. Ahí evidentemente vivimos dos olas de la izquierda, una que estuvo en los 2000, muy fuerte en el 2010 cuando se promovieron bloques económicos, digamos que un cierre de América Latina para competir con Europa y Estados Unidos. Digamos que esa fue una izquierda que tuvo muchas cosas que rescatar, pero también hay que decir que dejó un legado negativo para la economía latinoamericana. La izquierda no le va bien en economía. Lo que recibió Milei en el 2023 fue desastroso. O sea, estamos hablando de una inflación. Pero lo que de la Rúa y Duhalde le entregaron a Néstor Kirchner también fue desastroso. Claro, pero Néstor Kirchner llegó más o menos en el 2002-2003. Sí. El kirchnerismo, salvo Macri, termina dejando el poder en el 2022 con una inflación arriba del 200%. O sea, tú no puedes colocar un retrovisor cuando gobernaste casi 20 años. O sea, eso es ilógico. O sea, la economía la dejaron totalmente destrozada y es un efecto de lo que está pasando hoy, lastimosamente, en Bolivia. O sea, son los datos. Hoy Milei tiene una inflación, un IPC más o menos del 36%, cuando se lo entregaron en el 98%. O sea, es una locura lo que está haciendo, como le dijo Luisa, con unas políticas de extrema libertad de mercado, pero que en este momento funcionan para un país como Argentina. Lastimosamente, cuando la gente empieza a ver que puede comprar más barato, que puede darse una mejor vida, que fue lo que pasó en Europa. La gente dejó de ser socialista y de izquierda cuando se dio cuenta que pues los sindicatos no era el camino, porque los trabajadores podían ir de viaje, podían vivir mejor. Ahora hay otras olas de izquierda en Europa que son totalmente debatibles, pero lo que está pasando en América Latina realmente es un cansancio, además del discurso mentiroso de la izquierda. Te voy a poner otro ejemplo. La izquierda siempre ha dicho que es anticorrupción, pero cuando tú miras hoy el índice de corrupción de los gobiernos de centroderecha versus de los gobiernos de izquierda, el índice de corrupción en los gobiernos de izquierda en América Latina está sobre el 35% y un 54% en los gobiernos de derecha, entendiendo que 0 es lo peor y 100 es, digamos, que lo más transparente. Entonces, también hay un desgaste, hubo un desgaste en el kirchnerismo de corrupción totalmente claro. Yo recuerdo en el 2018, 2017, cuando se cerró la economía a un punto que la industria textil tenía unos impuestos arriba del 80% y no podían vender ni siquiera adentro. O sea, la destrucción de la economía por el populismo, por querer decir es que vamos a adelantar unos programas sociales, pues terminan adelantando esos programas sociales a costas del empobrecimiento de la población.
Otro dato, lo que está pasando en Bolivia. Exacto. Oye, Perdona, una cosita solamente ahí. O una guerra innecesaria y absurda contra lo que ellos llaman como el neoliberalismo, ¿no? Y lo ponen al extremo. Sí, ahora, te voy a decir, el riesgo de pobreza en los gobiernos de izquierda está en un 37,7% en América Latina. O sea, es realmente preocupante que han sacado programas sociales, pero es que los programas sociales, sacar a la gente de la pobreza no es darle subsidios, sacar a la gente de la pobreza no es darle cosas gratis, es permitir que el país crezca y que haya realmente empleo e inversión. O sea, esa es la solución para sacar mucha gente de la pobreza, y esas recetas han funcionado. Kirchner, y vuelvo al punto, tu argumento de Kirchner logró unos avances, pero resulta que cuando tú metes una política macroeconómica extremadamente keynesiana y sigues con ella hasta el final, pues va a llegar el desgaste, va a llegar la pobreza y va a llegar realmente que gobiernos como el de Milei lleguen. Yo aquí también quiero hacer una claridad. Milei nunca dijo que era derecha, de por sí el discurso de Milei, como es libertario, el libertarismo es el extremo centro. Entonces, realmente con ese fue el discurso con el cual llegó Milei. ¿Y esa no es una excusa? Es decir, aquí un partido de derecha se llama Centro Democrático. Es decir, voy a ponerlo así, en España, uno de los herederos de Francisco Franco, ¿sí?, quien terminó siendo el primer presidente de la democracia, don Adolfo Suárez, su partido se llamaba el Centro Democrático y Social. Eso no es más como para evitar decir que somos de derecha, pero somos de derecha porque aplicamos una política económica totalmente liberal en el marco económico. Yo te voy a decir, Milei llegó con ese discurso, pero hoy no es hoy es un derechista orgulloso. Porque es que yo creo que uno no puede ser un derechista vergonzante. Entonces me da la razón, llegó con un discurso, pero dijo, en soy la el práctica, extremo centro por ser pero un en discurso, la práctica, porque le daba, no quería decirle a la gente que pero era derecha. él nunca fue un derechista vergonzarte. Recordemos las alianzas que tuvo Javier Milei en su campaña, gente como Agustín Laje, Nicolás Márquez, sectores conservadores, y jamás se avergonzó de eso. Pero en la práctica y en su activismo, él siempre dejó claro, el libertarismo como filosofía política es un extremo centro, pero hoy Milei está gobernando con la derecha porque hay que ser realistas. Hoy hay que ser realistas. La derecha, al menos en América Latina, ha sabido gobernar en temas económicos, y ahí es donde está el debate. Andrés, ese tema de las ideologías es simplemente para mantenernos peleando a las sociedades, izquierda, derecha, todo ese tema es un cuento para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que sirve el que hace. Los hechos hablan por las personas. Por ejemplo, vamos a hablar de qué está haciendo Bukele, temas de seguridad que ha demostrado que funcionan. La fuerza del Estado tiene que ser el generador de la seguridad, y eso no puede ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Lo demostró Bukele, lo demostró en algún momento Uribe aquí en Colombia, independientemente a quien le guste o no le guste Uribe. O sea, estoy poniendo ejemplos. En el tema de Milei ha demostrado con hechos cómo se maneja la economía de un país. Ahora, los temas sociales, vuelvo y digo, a mí no me gustan las ideologías, aunque como hablo parece que fuera derecha, pero para mí eso es pura trama para mantener a las sociedades peleando. En el tema social, ¿cuál fue acá en Colombia el presidente que más programas sociales ha hecho? El presidente Uribe. Familias en Acción, Mi Casa Ya, Familias Guardabosques, Jóvenes en Acción, mejor dicho, la cantidad de programas sociales que se hicieron en esos periodos fueron altísimos. Entonces, yo a lo que voy es que aquí lo que debe primar es el hacer. Miren lo que está pasando ahorita aquí en Colombia, para aterrizar un poquito acá. El presidente que tenemos, desafortunadamente para Colombia, es un presidente indisciplinado, es un presidente que no tiene método, que exactamente para allá iba, que no tiene rigurosidad, que no tiene disciplina, y pues eso se ve generado en lo que está pasando a nivel económico, en lo que está pasando a nivel de gabinete. ¿Cuánto le cuesta a Colombia un gabinete, no solo en plata, sino en tiempo de aprendizaje, que ha cambiado más de 60 ministros? Es que eso es imposible, eso no lo aguanta ni la empresa privada y muchísimo menos la empresa Andrés, pública. y también te quiero decir algo, el correctismo político de izquierda nos ha llevado a pensar
que tener un Estado grande, que el mayor empleador que sea el Estado, como pasó en Argentina y está pasando en Colombia, es la solución y es la maravilla. Y realmente lo que están son con estados agigantados, con burocracia para hacerse reelegir. Entonces, claro, cuando llegan gobiernos como los de Milei les quita realmente el dinero, pues se quedan sin poder político. Es que justamente eso, o sea, figuras como Bukele y Milei, realmente sí, más allá de que estas son ideas de, pues políticamente hablando, en teoría política de la derecha o de la izquierda, es el discurso anti-establishment que realmente con el cual llegaron estos líderes a querer hacer el Estado un poco más pequeño. ¿Y qué significa ser anti-establishment? Bueno, que rechazo a las élites políticas tradicionales, quiero salir del status quo, quiero hacer un cambio radical rápido en ciertas políticas, entonces esto implica tomar medidas económicas un poco fuera de lo habitual. Liberales, exacto. Apelar a la gente común, a la gente de la calle, que no deja de ser la gente que también tiene necesidades y que también en algún momento apoyan o no, pueden ser de izquierda o no, están a favor de estos programas sociales. Sí, está ese acercamiento. Entonces yo creo que va más por ahí, como es que yo quiero hacer más pequeño el Estado y esto nos conviene a todos al final del día. Y además que son péndulos, Andrés, como Andrés planteado el proyecto, si uno se pone a mirar históricamente temas económicos, pues los péndulos siempre han girado. Cuando se desgastan modelos liberales, pues llegan los modelos un poco más keynesianos. Cuando se desgastan esos modelos, vuelven los liberales, o como ha pasado en Colombia y pasó en Latinoamérica, gobiernos más rojos, con una izquierda más radical, más restrictiva, dependiendo del contexto. Entonces, eso también depende de las generaciones. Hoy, por ejemplo, la generación venezolana joven está mamada del socialismo, no quiere saber nada de eso. Hace 40 años los jóvenes de Venezuela pues querían socialismo, querían revolución, porque era el discurso imperante. Entonces yo también creo que sí, en este momento el péndulo está girando hacia el centro derecha, más hacia la derecha, porque la derecha tomó un discurso antiestablecimiento radical. Pero Luisa, ese péndulo que está apareciendo, por lo que vemos aquí, incluso como una suerte de unanimidad en esta mesa, de que se está yendo de la izquierda a la derecha, no podría devolverse de una manera más fuerte, de una manera incluso más delicada, porque es que, por ejemplo, Colombia terminó eligiendo al primer presidente de izquierda producto de un estallido social, porque es que, aunque lo quieran negar, habían unas deudas sociales que no se estaban resolviendo con un gobierno de derecha. No se estaban resolviendo con un gobierno de derecha y que necesitaban una solución. Yo creo que, bueno, en el caso de Colombia, más que no se estaba resolviendo las problemáticas sociales, que si bien Duque hubiera podido ser más enfático en eso, porque sí las sabían, y creo que fue un problema más de... y quizás reforzar más con su gabinete ese... y ya lo habíamos discutido también en la mesa acá de Blue Radio, es... la manipulación también de esa izquierda radical respecto a pequeñas grietas que había en el gobierno anterior, para de eso aprovecharse y, por ejemplo, aumentar ese estallido social de una manera exorbitante, hasta el punto de hacer creer al país que necesitaban un cambio tan radical como la izquierda que hoy representa a Gustavo Petro. Porque ahora bien, en cuanto a tu otra pregunta, que si se podría el péndulo ser un poco más... Sí. más o un centro más de derecha, yo creería que efectivamente eso no va a suceder, porque es que en este momento en la mayoría de los países de los que estamos dialogando vienen de posiciones un poco más una izquierda más radical, como ahorita lo explicaba Jonathan, una izquierda... Aló. Dale. ¿Me escuchan? Sí. Ok, una izquierda más roja. Sí. Ok, una izquierda un poco más roja. Entonces lo que se está volteando es... efectivamente hacia la derecha, un giro hacia la derecha, pero también lo que digo es que más que por ideología, efectivamente es un tema de desgaste y de un voto castigo a esos gobiernos que prometieron tanto tema de subsidios, tantos temas sociales que no lo logran, porque es que no hay una billetera que logre eso, Andrés, o sea, no hay una billetera que te dé todo lo que te dice. El más cercano y ya vemos que fue algo fracasado, fue Venezuela en su momento con todo el petróleo que
tenía, y miren lo que están pasando, los venezolanos se mueren de hambre. Entonces, finalmente, esa discusión o esa propuesta de subsidios y agrandar el Estado, definitivamente, ya América Latina afortunadamente se está dando cuenta que no funciona, y no solamente es como el reflejo de lo que pasa en América Latina, sino de lo que está pasando en Europa, y mirando también un poco al norte, lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya espacio para ese centro, un centro moderado. La verdad es que no lo veo tan claro, sobre todo porque se necesitan unas posiciones claras en donde se tomen decisiones efectivas en lo que yo ya decía, en temas de orden, de seguridad y francamente de el uso correcto de los recursos públicos, teniendo en cuenta que no son ilimitados y que acá lo que se tiene que crear son políticas públicas de creación de empresa y de creación de riqueza, más que un tema subsidiario. Pues yo difiero ahí en algo que comenta Luisa, y es que realmente esto de los centros moderados pues depende, porque cuando son países que tienen un gobierno hegemónico de más de 20 años, como es el caso de Bolivia, Venezuela, Nicaragua, lo que viene después tiene que ser un gobierno de transición. Por eso como yo creo... Macri. Por eso yo creo realmente que pues los candidatos que están realmente Rodrigo Paz va más de centro derecha, tratando de conciliar esas dos partes que se ponen en terreno. Precisamente, Isabela. Bueno, yo creería que digamos que esa posición que digo va un poco más entre Bolivia, Argentina. Andrés, un momento y ya le doy pasos. Luisa. Vale, que los países a los que me refiero más en este giro un poco más marcado con el péndulo, yo diría que podría ser un Bolivia, una Argentina ahorita con las legislativas, efectivamente Colombia, Brasil, vamos a ver qué pasa. Yo creería que son los países clave donde podría consolidarse ese giro hacia la derecha en corto plazo. Ya un Chile, Costa Rica, Honduras funcionarían más como una contención o un establishment institucional bajo el margen y con un de extremos ideológicos en ese sentido. Y Perú, pues vamos a ver, no sé si es considerada incógnita todavía por la volatilidad de todo lo que ha pasado en la parte estratégica de su gobierno. Un trufo, pues en ese caso en Perú, pues conservador, reforzaría una tendencia regional, pero pues bueno, ahí Perú sí vamos a ver qué pasa. Yo creo... Pero a esos países, o sea, digamos que los puedo distribuir de esta manera. Andrés, ahí es importante tener en cuenta que los gobiernos que están llegando a reemplazar a estos gobiernos de izquierda que han demostrado ser incompetentes, tienen una gran responsabilidad, ¿sí? Una gran responsabilidad de cumplir y de mantenerse para evitar que ese péndulo se regrese con mayor fuerza. Entonces, por eso yo digo, y soy reiterativo en el tema mantenerse, acá, pero Andrés, ¿mantenerse en qué? Mantenerse porque es que, voy a poner un ejemplo. Todo el mundo habla del milagro salvadoreño. Todo el mundo habla del milagro salvadoreño. Sí, todo el mundo dice que Salvador se convirtió en un milagro y que Nayib Bukele fue el gran milagro. Pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es a un presidente que se está empezando a eternizar, que está buscando una reelección perpetua, ¿sí? Incluso también pisando o trapeando el Estado social de derecho, porque entonces por un lado se podía criticar a Nicolás Maduro, que se atornilló en el poder en Venezuela, ¿sí? Porque era izquierda, pero ahora no se le puede criticar al señor Nayib Bukele porque se quiere atornillar en el poder porque es de derecha. Yo ahí te quiero responder algo, mira. Espérame, Jonathan, dame 2 segundos, yo respondo. Es que nada tiene que ver la izquierda o la derecha, son los resultados. Si tú comparas los resultados de Venezuela, Nicolás Maduro, y con los resultados que tiene Nayib Bukele en El Salvador, pues claramente la gente aprueba a Nayib Bukele en el 95% y desaprueba en el 85-90% a Nicolás Maduro. Entonces no importa, desafortunadamente las tiranías obviamente son malas, no importa la ideología, lo que importa son los resultados, y la gente y el pueblo le da ese voto de confianza al presidente que realmente pueda cumplir con lo que se comprometió y cuando se vea que los resultados son los que está esperando. Pero Jonathan, esa alternancia de poder, ese principio de alternancia de poder, ¿no? Esa alternancia de poder que existe como principio democrático no debería existir también, no solamente para exigirlo a los gobiernos de izquierda, a los regímenes de izquierda, sino también a los regímenes de derecha. Por supuesto, pues no. Pero bueno, yo sí quiero decir algo, es que el contexto de El Salvador es una locura.
Yo te invito a que hables con un salvadoreño, y le digas, ¿quieres una democracia con decapitados en las calles o quieres una dictadura con el 1.9% de muertes que antes no se veía? O sea, los homicidios en El Salvador, de cada 100.000 habitantes están muriendo 1.9, o sea, eso es una cifra muy baja. Yo entiendo el argumento democrático. Sirve una dictadura si no yo entiendo el argumento democrático y políticamente correcto contra Bukele, pero también te digo algo, si Bukele hoy sale del poder, todas esas maras que están en las cárceles, y si llega la oposición, van a salir a las calles. Entonces yo también les pido que aquí nosotros, desde Bogotá, el norte de Bogotá, donde estamos muy cómodos, pues vayámonos a los barrios pobres del Salvador, a los lugares más pobres del Salvador, digámosle esto a la gente y la gente va a decir, yo prefiero seguir vivo. Ahora, yo te pongo... Y esto, claro, los derechos humanos y todo este cuento, pero hay Nayib Bukele, pero Nayib, mira, los derechos Nayib humanos Bukele, no son un cuento, no, pero es que los derechos, los derechos humanos son un cuento cuando defienden a los criminales. Ese es el cuento. No estamos hablando y de la gente en El Salvador, Andrés, del derecho democrático. Andrés, y en El Salvador, los derechos humanos que se han defendido es de la gente buena, de la gente trabajadora, de la gente que le decapitaban los niños, las mujeres y los adultos. Ahora, el contexto de El Salvador es una vaina aparte de lo que estamos viviendo hoy en América Latina. Es otro cuento, porque es que lo que hizo Nayib Bukele fue una transformación en temas de seguridad. Yo desconozco el tema económico, pero siempre nos hablan, o ya para terminar, yo salgo aquí en Bogotá, me roban, y resulta que si yo le hago algo al delincuente, el delincuente no le pasa nada y a mí sí. Isabel. Ya va, o sea, lo de la reelección indefinido para toda la vida, nos vamos a quedar acá en el poder. Está mal, bien sea para un lado, bien sea para el otro. Pero lo que sí es una verdad es que 4 años y 5 años no me alcanzan para yo prometer un proyecto político que sea sostenible a largo plazo para poder velar por la gente y por los derechos humanos, y más en países que tienen heridas tan graves como lo es El Salvador y como lo tuvo Colombia en su momento también. Entonces, realmente todo, o sea, yo creo que se encamina en un proyecto político. Listo, yo estoy acá, estoy velando por la seguridad y pues no voy a soltar esto hasta que mi promesa política esté cumplida. Ahora, si pasan 10 años y Nayib Bukele sigue ahí y los índices de seguridad empiezan a mantenerse y todo se va bien y siguen en el poder, ahí sí hay una alarma constitucional y de Estado de Derecho. El mismo pueblo lo va a sacar, Exacto. Como pasó en Venezuela. Como pasó en Venezuela. Hoy Maduro es un dictador, se robó la elección. Está claro, lo van a sacar. Se cumplió una promesa y me quedé sin promesa, pero ya la cumplí. Siguiente. Bueno, se me está acabando el tiempo. Luisa, para cerrar. No. Este punto respecto a El Salvador, considero que si bien efectivamente la situación real de El Salvador es como la podría estar describiendo, sí estoy totalmente en desacuerdo el tema de la reelección indefinida. ¿Por qué? Porque hemos visto que sí hay unas fallas en la democracia en donde efectivamente y con estudios académicos hechos muy, digamos que de una manera muy juiciosa, se denota que después de un periodo muy largo de gobierno, estos gobernantes van a tender hacia la corrupción, porque es que ya tienen absolutamente de todo en su cabeza en relación a cómo hacerlo bien e inclusive a cómo hacerlo mal. Entonces, que diosizar, por decirlo así, a una persona me parece absurdamente mal. Lo que podría hacer y lo que me parece que debió haber hecho es, pues, si es tan bueno, pues que reelijan a personas de su partido, ¿no? Porque si está haciendo también la labor, que sean otras personas quienes asuman ese protagonismo o esa responsabilidad en el Ejecutivo. Entonces yo sí creo que esta sí desde ya es una alerta, el tema de la reelección indefinida en El Salvador. Estoy muy de acuerdo con muchas de las políticas que ha implementado Nayib Bukele. De hecho me agrada mucho como figura presidencial, pero me desagrada totalmente esta decisión que se tomó en el legislativo, y esperaría que de verdad esto no se vuelva una dictadura, porque sería básicamente ir en contra absolutamente de todo lo que hemos criticado con otro tipo de dictaduras o de regímenes, inclusive como en el de Venezuela, que es un caso deplorable a la región. Entonces ese era como lo que quería cerrar el tema de El Salvador. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Aquí queda el debate, por supuesto. Ese péndulo que se está moviendo de un lado a otro también exacerba los ánimos, exacerba
el ejercicio de la política, pero lo que sí debe quedar sobre la mesa siempre es el respeto por los principios de la democracia, por los principios de la pluralidad del debate y sobre todo por los principios básicos de los derechos humanos. Aunque parezcan un cuento, no lo son. Le agradezco mucho a nuestros panelistas. Isabela, muchísimas gracias. Jonathan, muchas gracias. Andrés, Luisa, a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, les agradecemos. Y la próxima semana ya regresa Camila Carvajal con más debates de Jóvenes para Jóvenes aquí en el andén de Blue Radio. Un gusto. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a caer.